Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el capítulo 2 del tema, que se refiere a los usos del suelo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los usos del suelo en el espacio rural están repartidos en España de la siguiente manera. La superficie, que son unos 50 millones de kilómetros, Bueno, vamos a comenzar hablando de los usos del suelo en España, en este segundo capítulo del tema 5 del sector primario en España. Como se puede observar en este gráfico, la superficie de España, que es en torno a medio millón de kilómetros cuadrados, se reparte mayoritariamente como superficie rural. Es decir, solamente un 4% pertenece a la superficie urbana. De ese espacio rural o superficie rural, tenemos, como ya dijimos, la mitad es superficie agraria útil, es decir, agricultura, principalmente cultivos, y una parte menor, como luego veremos, ganadería, pastos y prados. Un tercio de la superficie rural serían bosques y en torno al 15 o 20% serían otros usos. Vale. Si lo comparamos con la superficie, con los usos del suelo europeos, pues en Europa hay más bosques, lógicamente por el clima más lluvioso, mientras que en España hay más zonas agrícolas predominantemente. ¿Cómo se reparten más específicamente los usos del suelo rural? Bueno, pues tenemos, como hemos dicho, que la mitad de las tierras son SAU, es decir, superficie agraria útil, serían 25 millones de hectáreas. ¿Vale? De esos 25 millones de hectáreas SAU, pues más o menos se repartirían la mitad dentro de lo que sería el 32% de tierras de cultivo y el torno al 15% de prados y de pastos. Entonces, las tierras de cultivo se reparten la mitad en cultivos herbáceos, sobre todo cereal, el 21% barbechos y en torno al 25% de cultivos leñosos, por ejemplo, lo que tenéis aquí apuntado, olivar y viñedo. El otro tercio del uso rural sería forestal, bosque y matorral y otras superficies, bueno, pues destaca, por ejemplo, un terreno productivo, la superficie no agrícola o ríos y lagos. Vale. Aquí tenéis también una tabla estadística donde vemos que hay unos 50 millones de hectáreas en España y cómo se reparten la superficie, sus usos. Es decir, esto sería agricultura, de correo, esto sería ganadería, prats y pastures, y los bosques y otras superficies. Bueno, podéis analizarlo y veréis cómo, sobre todo en las zonas en las comunidades autónomas de clima oceánico, como Cantabria o como Galicia o como, por ejemplo, el País Vasco, pues tienen un elevado porcentaje de bosques, igual que de pastos, y luego ya tendríamos las otras regiones donde destacan los cultivos, como puede ser Andalucía o como puede ser, por ejemplo, Castilla-La Mancha, o, pues, bueno, no destaca tampoco mucho más otro, ¿vale? Ahora ya vamos a hablar de las diferentes actividades que se dan en el espacio rural o usos. Comenzaremos por la agricultura y nos vamos a centrar en este vídeo en ello. Bueno, ¿qué sería lo más destacado? Lo más destacado es señalar que dentro de la agricultura han habido transformaciones importantes en la estructura agrícola desde los años 60 y 70 con los planes de desarrollo del franquismo, que tienden a la especialización o lo que es lo mismo al monocultivo, tienden a la tecnificación, es decir, a la aplicación de nuevas máquinas, de nuevos pesticidas y fertilizantes, los cultivos transgénicos o nuevas técnicas, que las tenéis todas explicadas aquí. Y luego a la intensificación, es decir, la sustitución de la agricultura extensiva por la agricultura intensiva. ¿Cómo se consigue intensificar los cultivos? Pues mediante dos medidas. La primera de ellas sería la transformación de secano en regadío, es decir, la ampliación del regadío, de las tierras regadas. Y la segunda medida para intensificar los cultivos sería la reducción del barbecho. Respecto al regadío, bueno, pues quede claro que el regadío se duplica durante el siglo XX, gracias a toda la política hidráulica con obras estatales de gran envergadura como embalses, canales y trasvases. ¿Dónde tenemos la agricultura de regadío? Bueno, pues la tenemos sobre todo en el litoral mediterráneo, en el Ebro y en el Guadalquivir, aunque también está en todos los ríos o cuencas españolas, ¿vale? Sobre todo se cultiva regadío intensivo, la huerta mediterránea. ¿Dónde es escaso el regadío? Pues evidentemente donde en
norte, porque es un clima oceánico y las precipitaciones son abundantes, y se orienta sobre todo la actividad a la ganadería, porque los pastos allí son muy abundantes, y luego en el interior peninsular. ¿Por qué? Porque ya comentamos que su clima es continental, tiene fuertes contrastes y los suelos son bastante pobres, entonces se dedica sobre todo a la trilogía mediterránea, es decir, a la vid, el olivo y el trigo. También el regadío también se localiza en las cuencas de los ríos del interior peninsular, Tajo, Guadiana o Duero, pero sobre todo allí es de carácter extensivo, no intensivo, como en el Mediterráneo, y sobre todo es para cultivos industriales tipo tabaco, remolacha, que luego veremos, o forrajeros, los cereales piensos. ¿Cuáles son los principales cultivos de regadío? Pues ya lo hemos señalado, hortalizas, legumbres, frutas, y las ventajas es que al agricultor le da más rentas demográficas, es que por lo tanto evita el éxodo de los jóvenes, el éxodo rural del envejecimiento y mejora la formación profesional. Problemas, pues que se sobreexplotan los recursos hídricos, pues bajando del nivel mínimo, no se fomenta el desarrollo sostenible. Hay un conflicto por el uso del agua, que concretamente en la cuenca mediterránea es escasa, entre los agricultores que consumen el 80% de todo y otros sectores como el industrial o el urbano, y aumenta el consumo de fertilizantes. En la actualidad hay un plan nacional de regadíos llamado Horizonte 2008 que prevé aumentar las hectáreas de regadío en zonas pues, que tengan escaso desarrollo económico, eliminar las fugas, ¿vale? Y potenciar sistemas de riego menos consumidores como por ejemplo el goteo, y reutilizar mediante la depuración el agua urbana, las aguas sucias para regar. Este sería el primer aspecto que hace que nuestra agricultura se intensifique. El segundo sería la reducción del barbecho. Bueno, pues evidentemente porque utilizamos más fertilizantes se puede. En los últimos años la PAC sí que subvenciona el barbecho para reducir los excedentes. Y ahora vamos a ir cultivo por cultivo para observar cada una de la producción agrícola. Lo primero que vamos a hablar va a ser de la trilogía mediterránea. Estamos hablando de cereal, tanto de secano como de regadío, de la vid y del olivo. Vale. La trilogía mediterránea, empezamos con el cereal. El cereal, como podéis apreciar en esta imagen, es un cultivo herbáceo y tenemos dos tipos, de secano, trigo y cebada, y de regadío, sería el maíz y el arroz. En cuanto al secano, evidentemente se trata de un cultivo extensivo y de baja productividad y se localizan las dos castañas. En cuanto al de regadío, bueno, pues es extensivo también, pero de alta productividad. Se localiza el arroz y el maíz en Levante, en el Ebro y en el Guadalquivir. La política agraria potencia el aumento de la productividad. Vale. Y luego decir que en el 85 se imponen cuotas a la producción de cereal, porque es excedentario en la Unión Europea, y se potencia sustituirlo por cultivos forrajeros para darle alimento al ganado. Como en casi todos los casos que hemos nombrado antes, se desvincula las subvenciones de la producción y se vinculan a las hectáreas que se tienen. Luego tenemos el segundo tipo, que sería de cultivo de la trilogía mediterránea, la vid. Es un cultivo arbustivo, leñoso y de secano. Se localiza en determinadas zonas. Lo que fomenta la PAC, bueno, vamos a ver las zonas primero. Perdón. Vale. Las zonas serían estas. Tenemos las Rías Baixas con la denominación de origen. Tenemos el Chacolín en el País Vasco, en la provincia de Álava. La Rioja, en Logroño. El Penedés y Cava Catalán, de denominación de origen en Cataluña. Luego tenemos la denominación de origen Utiel-Requena, la de Valdepeñas, y como podemos observar en el cuadro anterior, pues claramente lo que pretende la PAC es aumentar la calidad de nuestros vinos. Entonces, para eso de lo que se trata es de arrancar las viñas viejas de baja calidad y reconvertirlas en viñas de alta calidad para tener más vinos de denominación de origen, porque no quieren que exportemos vinos a granel, sino que pues exportemos ya los vinos de alta calidad con denominación de origen y embotellados. Algo parecido ocurre con el olivo. El olivo es un cultivo arbóreo, también leñoso, y se sitúa sobre todo en Jaén y en Córdoba. También hay algo en Extremadura. Está subvencionado, ¿vale? Porque es muy costoso la recolección, porque no se puede mecanizar.
siempre se ha hecho con pareo y ahora pues se utilizan unas máquinas para que hagan vibrar el olivo y así la aceituna cae. La PAC lo que mantiene son cuotas a la producción, desvincula, por lo tanto, las ayudas a la producción y pretende extender el aceite igual que el vino de alta calidad, es decir, el aceite virgen extra, que es el que se obtiene del primer zumo al exprimir la aceituna. El siguiente cultivo, fuera de la trilogía mediterránea, sería el cultivo hortofrutícola, que es el más ventajoso en cuanto a cuando entramos en la Unión Europea. ¿Vale? Este cultivo, evidentemente, se localiza sobre todo en el litoral mediterráneo, ¿vale? Y se trata de la huerta valenciana, alicantina, murciana. Es de regadío, a excepción en cuanto a frutales, el almendro. En cuanto a frutales hay que distinguir los cítricos de los de pepitas, frutales con pepitas, y los con hueso. ¿Vale? Los cítricos se localizan en Valencia y en Andalucía, en todo el litoral mediterráneo. Los frutales con hueso, lo mismo, más el Ebro, serían ciruelos, melocotones. Y luego los de pepitas, estamos hablando de frutales como por ejemplo el peral o el manzana, en Asturias, en Lleida y en Canarias el plátano. Bueno, se exporta, es una producción tanto, sobre todo las hortalizas, pero también la fruta se exporta a Europa y es muy beneficiosa para la balanza comercial. Otro tipo de cultivo sería el que se refiere a los productos industriales. Se trata de regadío extensivo de alto rendimiento y se refiere sobre todo a cultivos tales como el girasol para producir aceite sobre todo, ¿vale? O la remolacha, por ejemplo, para obtener azúcar y gas en el Valle del Duero, y también el tabaco y el algodón. Se producen los regadíos de la mitad sur peninsular y la PAC desvincula, como en los casos anteriores, en este caso el 100% de la ayuda a la producción. Por último tenemos los cultivos forrajeros, que serían aquellos destinados a dar de comer a los animales. Sabéis que la producción de pienso en España es insuficiente para lo que se consume porque hay mucha ganadería intensiva y entonces se pretende fomentar el autoabastecimiento con sustituir los cereal, trigo y cebada, por cultivos o industriales o forrajeros. Estamos hablando de cultivos tales como la alfalfa o el maíz forrajero. Se da en la mitad norte, principalmente peninsular, y ha crecido su producción paralelamente al fuerte crecimiento que luego veremos de la ganadería. Vale. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la ganadería. Vale. Respecto a la ganadería, bueno, esto lo dejamos para otro día. Perdonad, otro día.